Pero para nosotros no es un problema que 12.000 menores se vayan, porque tenemos muchos menores de 15 años. Por tanto, aunque a algunos no les vaya bien, solo que a algunos de ellos les vaya bien es una riqueza para el país. Lo que me di cuenta en este último viaje, como el compañero que llevamos ya muchísimos años, ¿no?, trabajando sobre menores no acompañados, ¿no?, que lo que antes se vivía como algo excepcional, las familias no querían que sus hijos, la gran mayoría no querían que sus hijos se fueran, sino que intentaban protegerlos para que no se fueran. En estos momentos la migración de menores se ha normalizado. Absolutamente, en estos momentos es como algo natural que, igual que voy a buscar trabajo, voy a probar irme a España o irme a otro país de Europa. Mirar, las características, como veis, la edad siempre nos hemos oscilado entre 16 y 17 años, pero va bajando esa edad. Y a lo largo os explicaré la evolución de esas etapas, que son, no tengo la certeza aún hasta que no hagamos el estudio estatal para comparar todas las etapas de las comunidades autónomas de más incidencia, pero tengo cierta hipótesis de que hay ciertos años que empieza a bajar por diferentes indicios de diferentes comunidades. Ahora, como veis, un 7,5 de menores de 14 años no es mucho, pero es que estamos hablando de 3.700 menores. Si hablamos en personas, son bastantes. Cuanto más joven llegue un menor migrante no acompañado, más posibilidades de exclusión tiene. Y me vais a decir, hombre, no estoy de acuerdo. Un menor, cuanto más mayor, menos posibilidades tiene de documentarse. Y cuanto más joven nos llegue, más fácil es tener los tiempos para poder documentarle, para poder formarlo, para poder tener una primera experiencia laboral, para poder tener su primera oferta laboral. Posiblemente eso sea así. Pero un menor que nos llega con 14 años o con 13 años se va a pasar en el circuito de protección 4 o 5 años. En un momento adolescente que realmente las subidas y las bajadas son casi un torbellino. Es decir, no, un menor que llega con 17 años, con 16, tiene un itinerario, tiene un proyecto de vida más o menos elaborado, pero tiene un proyecto migratorio. Un menor de 13 o 14 años está siguiendo a la gran masa de jóvenes. Por tanto, es mucho más difícil de poder intervenir y que no se nos deteriore en nuestros territorios. Como veis, las chicas, ¿no? Los orígenes. Mirar, los orígenes, en estos momentos estamos en el 80% de menores marroquíes, en comparación con el compañero, ¿no?, que habla de Francia, que la mayoría son subsaharianos. Nosotros hemos tenido épocas que después os explico. Los orígenes, ¿qué está pasando? Hemos visto, ¿no?, que ha cambiado todo este tema, ¿no? No estamos mirando. Vale. Pensaba que era el mío porque ayer mismo digo, ostras, pues si lo ha apagado. Si antes eran, ¿no?, del norte, de Tánger, de Barrios, de Benimacada, de Charbendiva, ¿no?, de Tetuán, de Ceuta, estamos bajando, venían del sur, pero están viniendo muchísimos de Casalquivir y están saliendo de Mulay. Y ahora después os explicaré, no quiero avanzarme al discurso, por qué vienen desde aquí. Para seguir con el tema de la cuantificación, la mayoría de edad, no podemos dejarla de mirar, no podemos olvidarla. Se duplican los que hacen 18 años y pierden la protección. En estos momentos tenemos sin techos mayores de edad y podemos tener bolsas de sin techo mayores de edad que han sido menores migrantes no acompañados y que han sido protegidos. Mirar, es el ejemplo de Cataluña. Tendríamos que ver a nivel del Estado español, de las diferentes comunidades que realmente atienden, ¿no?, a este colectivo. Tenemos en el 2019 más de 1.000 menores que hacen la mayoría de edad y nuestro circuito de mayores de edad no puede absorber eso, no puede absorberlo y se incrementan plazas cada año.
Y si este año pasado hemos tenido 3.700, imaginaros los que se nos van a hacer mayor de aquí a 2 y a 3. Por tanto, y estos jóvenes, muchos de ellos no van a marcharse de Barcelona. No van a marcharse. Por tanto, o somos capaces de trabajar, inserirlos y sacar ese potencial que tienen, porque lo tienen, o realmente vamos a tener problemas, y ahí sí que más de convivencia y de... Las causas, no entraré, ya las sabéis todos y todas. Tenemos algunas que se están dando más y ahora entraré. Las decisiones, la toma de decisión, ha cambiado todo eso. Antes nos llegaban, la decisión era con el grupo de iguales, principalmente los chicos y chicas de origen marroquí. Yo planeaba mi proyecto, lo hacía con mis amigos. Tenemos jóvenes, yo he hecho genogramas de jóvenes que de la familia hay 6 y 7 personas aquí, entre hermanos, primos, tíos, y que vinieron como menores no acompañados. Y si eso si se pudiera hacer con los grupos de amigos, veríamos que tenemos zonas donde realmente esos jóvenes ya no están. ¿Qué pasa a partir del 2016? Y eso es lo que hemos empezado a trabajar en Origen, hemos empezado a intentar acercarnos, ¿no? Esas nuevas zonas son zonas de salidas, son zonas de salidas de pateras. Los jóvenes anteriormente salían bajo un camión, bajo un autobús, dentro del coche, ¿no? Y que los pasaban en el ferry. Pero en estos momentos nos están llegando en pateras y nos están llegando a través de un negocio. Están pagando. Los jóvenes del sur ya nos llegaban en pateras, pero de forma minoritaria porque no nos llegaban muchos del sur. En estos momentos están pagando sus familias entre 1.500 y 2.500 euros ese viaje. Y llegan, no llegan 1 o 2, sino que en la Dirección General de Atención a la Infancia o la Fiscalía de repente llegan 7. Pues no me extraña que en un solo día tengamos 30. ¿Por qué? No, claro, ¿voy bien de tiempo? Vale. Cambios que se han dado de las últimas investigaciones a estas. Las mejoras de las expectativas cada vez más. Eso a nosotros nos aparecía en las otras investigaciones, ¿no? Que había algunos que la economía, ¿no? Lo económico tenía un peso más fuerte y otros las expectativas, pues al formarse, el tener un futuro, aunque todos quieren tener futuro y buscarse la vida. Pero aquí cada vez tenemos más jóvenes, familias que tienen un poder adquisitivo para pagar entre 1.500 y 2.500 euros, ¿vale? Tenemos y es una anécdota, lo que voy a decir. Por favor, cogerme con pinza, porque eso no es la gran mayoría, pero tenemos una niña en el centro de acogida de niñas de Barcelona que llegó diciendo que ella quería seguir en el Conservatorio de Música, que estaba haciendo 7º de piano. Es decir, vigilar, vigilar, que lo digo pero sí que no a ese nivel, pero sí que es verdad que hay, ¿no?, una búsqueda diferente de lo que había. En el caso de las chicas hay una ansia de libertad. Cuando hablaba con la compañera, ¿no?, de las investigaciones participativas y del reconocimiento de los saberes de los jóvenes, de los menores y de los jóvenes, me extrañó muchísimo porque ya habíamos hecho, ¿no?, trabajo de campo con el I+D, habíamos entrevistado a muchísimas chicas. Cómo realmente el discurso de esas chicas era el busco libertad. Busco algo más que no tengo allí. Busco no tener a mis padres continuamente ahogándome. Busco salir de un conflicto familiar. Busco poder salir con mis amigas, salir con mis amigos. Busco seguir estudiando porque me han dicho que aquí voy a tener más oportunidades, ¿no? Y en un momento, en una dinámica de un árbol que hablábamos, ¿no?, de las 8 chicas que estábamos con ellas, 6 pusieron la palabra libertad. Por tanto, es realmente sintomático. El conflicto familiar sigue estando más en las chicas que no en los chicos.
Evolución, estos 20 años, para poder trabajar el futuro, o tenemos memoria o volvemos a empezar. Y es importantísima. Haré esa foto de Cataluña, pero a lo mejor, ¿no?, cada uno de vosotros desde Bilbao, ¿no?, desde Euskadi, pues a lo mejor reconocíais ciertas cosas. Iré haciendo diferentes paralelismos. La primera fase, 96-2002, fue una fase de emergencia y desconcierto. Teníamos bolsas de 100, llegamos a tener 75 o 100 chicos viviendo en la calle en Plaza Cataluña. No sé si recordáis que aquello era Cáritas poniendo a abrir centros de días, ¿no? Claro, niños de la calle, ¿cómo es posible en el Estado español niños de la calle? Pues los teníamos. Todo eso convulsó ciertamente la sociedad catalana, ¿no?, y la sociedad de muchísimos otros lugares, ¿no?, como Bilbao también. ¿Qué pasaba? Que los centros y los recursos no cumplían las expectativas. ¿Por qué? Porque los chicos venían buscando papeles y trabajo. ¿Y qué pasaba? Que se iban fugando. Y se decía en aquel momento que es que estos chicos la movilidad era una de sus características. Bueno, yo siempre he estado en contra de eso y he intentado argumentarlo. Los chicos buscan las oportunidades y van donde encuentran oportunidades. Y se venían al País Vasco en su momento porque aquí estabais regularizando a una velocidad que nadie más estaba haciendo. Por tanto, iban buscando aquellos. ¿Qué pasó? Se hizo un embudo, que es lo que está pasando ahora mismo. Por tanto, recordemos la historia. Se crearon muchísimas plazas de acogida, de emergencia, pero muy pocas de residencia, que es lo que da la estabilidad, ¿no? Los centros residenciales en Cataluña es lo que te da la integración a medio y a largo plazo, no una acogida. La acogida es ese diagnóstico que se eternizaba. La documentación era larga, costosa, más de 2 años. La formación costaba mucho conseguir formación reglada sin documentación, ¿no? Por tanto, todo eso era lo que estaba pasando en aquellos años. No significa que no se hiciera lo posible, pero ese desconcierto, ¿no?, ese no saber por dónde ir. La fase 2, ¿no?, la segunda fase, la estabilización, 2003-2019. En Cataluña es el 21% de los jóvenes que han llegado. En esos momentos ya empezó, por eso os decía, recordemos, ya empezaron a llegar chicos de 13 y de 15 años. No eran la mayoría, pero teníamos que empezar a mirarlos porque estaban empezando a llegar. ¿Quiénes eran esos jóvenes que llegaban? Los que tenían hermanos y primos. ¿Qué venían a buscar? Lo mismo. ¿Por qué? Porque, ¿no?, esa transmisión migratoria llegaba con mucha facilidad. Un caso excepcional, Barcelona, en el año 2007, solo la ciudad de Barcelona, no otros territorios de Barcelona, el 43,5% estaban entre 13 y 15 años. Imagínense lo que significó ese año. Después eso se dio otra vez la vuelta. Pero hubo centros que casi su totalidad estaba. Llegaron en esa época los menores del sur, en pateras, con un perfil totalmente diferente a los menores del norte. Y aquí sí que me gustaría pararme un poquito, porque es que parece ser que los menores del norte son siempre aquellos que no tienen el proyecto migratorio claro, son aquellos que tienen un perfil más de calle, que son, ¿no? Y los del sur son aquellos los que tienen un proyecto migratorio claro. Eso es lo que los profesionales a lo largo durante todos estos años, ¿no?, han ido viendo en su día a día. Lo que sí es verdad que yo creo que tenemos que ser conscientes de que un chico que vive en la calle en Marruecos difícilmente llega aquí, ¿no? Hace poquito estuve en Ceuta, ¿no?, y estaba con esos 50 jóvenes que están trabajando en calle. Claro, los veías, alguno puede llegar, pero es que acaban tan deteriorados que difícilmente pueden tener la capacidad y las oportunidades para llegar. Es cierto que los menores del norte tienen más vida ¿en qué? Pues en la migración, en saber los espacios, en buscarlas. Y eso hace
que tengan, ¿no?, cierto, y que cuando traen eso al Estado español y van de comunidad en comunidad autónoma viendo qué circuito hay en una y en otro, y vayan viendo esas estrategias, ¿no?, de cómo puedo salirme de un sitio y de otro, hay una picardía que en esos menores del sur no aparecía. Los de la África subsahariana, ¿no?, el compañero explicaba muy bien, largos viajes, ¿no?, en patera. ¿Qué pasa en esos años? El circuito se adapta. Hombre, llevamos ya unos cuantos años, ¿no? Es decir, y ya habíamos llegado a la punta de llegada, más de 1000 menores. Se agilizan los procesos, la documentación, la integración, y hace falta reconocerlo, ¿no? Yo soy muy crítica con la Administración, pero también reconozco lo que la Administración y las entidades de intervención empujan a la Administración para que eso cambie. En esos años se consiguió que realmente ese proceso... ¿Qué pasó en esos años? Pues si antes había muchas plazas de acogida, se reconvirtieron esas plazas de acogidas en centros residenciales y mixtos, que creo que estoy también de acuerdo con el compañero que hay pros y contras de circuitos especializados o mixtos, pero yo creo que a la larga tendríamos que ser que todos sean mixtos. ¿Por qué? Porque las oportunidades, el conocernos y el reconocernos solo lo vamos a tener si nos conocemos. Entre nosotros, de aquí y de allá. Si solo estamos los catalanitos, los vascos, no digo ya porque en estos momentos el tema está calentito, bueno, también hace falta que nos abramos todos, ¿no?, y que compartamos, ¿no?, de aquí y de allá. Me quedan 10 minutitos. Pienso que es importante que los menores, que nuestros menores, ¿no?, bueno, todos son nuestros menores, porque a la larga ya esos menores son casi más, cuando llevan tantísimos años, ya se sienten parte de aquí y parte de allí, porque son transnacionales, ¿no? Es importante que los menores de nuestros sistemas de protección convivan, pero no solo los menores del sistema de protección, sino que estos jóvenes puedan convivir con población absolutamente en otros circuitos, equipos de fútbol, ¿no?, temas comunitarios. Por ejemplo, todo el trabajo comunitario es importantísimo, dándole fuerza. ¿Qué pasó en esos años? Pues que los recursos formativos funcionaron, se documentaban y trabajaban, y muy rápidamente. Además, ganaban unos sueldazos que decías, ostras, algunos de ellos, ¿por qué? Porque trabajaban de paleta, ¿no?, de soldadores, ¿no?, en unas profesiones que en aquel entonces, mirar en los años que estoy hablando, realmente daban el qué. Aquí es cuando el País Vasco y Cataluña abre su circuito, ¿no?, su circuito en paralelo, de mayoría de edad, pero que os decía anteriormente que no daba. Aparecen las chicas en esa época. No es que no estuvieran, es que no las mirábamos. ¿Por qué? Porque en las estadísticas no aparecían, ¿vale? Por tanto, tercera fase, la crisis económica, el 13% de los menores que han llegado a Cataluña. Perfil más o menos igual. Dos cambios en las nacionalidades. Si en la segunda fase de Rumanía era la segunda nacionalidad, en esta fase deja de existir. Cuando hay acuerdos bilaterales entre países, por bien o por mal, las cosas pues, acaban produciendo cambios. ¿Qué pasó en aquel entonces? Un acuerdo bilateral de retorno voluntario, entre comillas, ese retorno voluntario. De voluntario no tenía nada. Se detectaba una joven rumana y automáticamente había un acuerdo bilateral que devolvía a esa joven sin mirar la situación de origen. Y a lo mejor esa joven rumana ha estado en un circuito de trata, o había estado en una situación, o se devolvía el bebé de una chica rumana a un centro de acogida de Rumanía, una macroinstitución. Pero ese acuerdo bilateral hace que todo eso desaparecieran. Otros, los jóvenes subsaharianos, de repente empezaron a llegar a Cataluña, que sí que me gustaría ver si en el País Vasco es así, muchísimos más jóvenes subsaharianos. Y
mayores de edad, supuestamente mayores de edad, fuertes, que decías, ¿no? Los profesionales decían, no, es que me da hasta miedo, ¿no?, que un hombretón así esté con otros menores mucho más pequeños, porque lo que sí es verdad que había, ¿no?, todos los profesionales decían, suerte que son los subsaharianos, que son buenos chicos. Sí, esa era la concepción, ¿no? Mirar, en el 2011 llegaron 90 personas de Gambia. ¿Qué pasó? Pues que Fiscalía, la Dirección General de Atención a la Infancia dijo, no puede ser. Estas personas llevaban un pasaporte que decía ser mayor de edad. Pues la Fiscalía determinó que entonces les harían la prueba de edad. Eso es absolutamente ilegal. Las pruebas de edad, claro, eran grandes. Y salían 21, 22, 25, pero llevaban un pasaporte, y mientras que tú no puedas demostrar que ese pasaporte es falso, es un menor de edad. Por tanto, tienes que construir un circuito en paralelo. ¿Qué pasó? Pues que tenemos unos cuantos abogados allá que, ¿no? Tenemos a Albert Parés, ¿no? Pues bueno, han ganado los casos, y en estos momentos realmente hay jurisprudencia sobre ese tema. La documentación no significa que no se haga, pero a nivel legal ya hemos ganado unas cuantas batallas. En esta época hay un descenso de la llegada, la crisis económica. Llegó en el 2008, pero el Zapatero hasta el 2010 no dijo que había crisis económica. Recordar, ¿no? No, si no hay crisis, a partir del 2010 es cuando hay la bajada en picada de llegada de menores no acompañados. No vayas a España, no hay trabajo, España no va bien. ¿Qué me queda? 5 minutos. Documentación accesible en esos momentos. Pero ¿qué estaba pasando? Que los jóvenes no encontraban trabajo. Hacían 1, 2, 3 cursos de formación, estaban súper formados y sin encontrar trabajo. Si la población de nuestro país tenía muchas dificultades para encontrar trabajo, imaginaros, ¿no?, con todo ese estigma que les ponemos. Volvió a empezar la aventura europea. Los profesionales decían, sí, en el 2013 comenzar la aventura de nuevo, porque no era nuevo. Al inicio del fenómeno también había esa aventura europea. La cuarta fase, y voy a intentar resumir, ¿cuál es qué ha cambiado? Las organizaciones migratorias de carácter mafioso, al menos en Cataluña, en estos momentos. En el 2017 se vuelve a remontar, como habéis visto, crece exponencialmente. El patrón, en estos momentos, si antes llegaban en verano, se está alargando absolutamente esos meses, entre junio y noviembre, y están llegando día a día. El 80% son marroquíes, y os decía, la mayoría chicos, pero de esas chicas, mirad que es un 3%, menos de un 3%, 85 son chicas, son muchas chicas, que han venido en situaciones de mucha más vulnerabilidad, muchas de ellas que los chicos. Os decíamos, ¿no?, el nuevo patrón, las pateras, las familias pagan por llegar. Es una encuesta hecha a 811 menores, es una muestra muy elevada. No es yo que a mí me acerco muchísimo más a las metodologías cualitativas, a las técnicas. Realmente una muestra de esta nos tiene que hacer pensar. El 50% llegan directamente con la documentación en origen. Una de las características de los menores migrantes no acompañados es que eran jarragas. Los jarragas quemaban los papeles. Estos ya no, porque su familia pagan por venir. Por tanto, cuanto antes y rápido facilite todo, antes voy a tener papeles. El 37% dicen de esa muestra de 800 tener familia o adultos referentes en el Estado español. En Cataluña, 75. Tendríamos que ver en el País Vasco cuántos tienen también, que seguramente veríamos. ¿Cuántas plazas se han creado en Cataluña en el 2018? En estos momentos, el 31% de las plazas de toda la Dirección General de Atención a la Infancia, más de una cuarta parte. Se han creado 2.556 plazas nuevas.
Imaginaros qué supone eso. Se han creado 158 centros. Casi estamos cada 2 meses, cada 15 días un centro nuevo para dar. Imaginaros, ¿no? La comisaría del Raval. Otras problemáticas, y acabaré con eso. Que me gustaría que en mi relato apareciera que la gran mayoría de los chicos y de las chicas acaban haciendo sus vidas, acaban inseriéndose en nuestras sociedades, la gran mayoría, con más o con menos, ¿no? Y con más o menos posibilidades. Pero tenemos jóvenes, menores y jóvenes, que padecen, y que padecen mucho, y que muchos de ellos no están atendidos adecuadamente en ese padecimiento. Malestar emocional. Hay muchas rupturas, muchísimas. Ruptura familiar, aunque seas un adolescente y quieras salir y volar y aventurar, hay ruptura, hay falta de contención. Hay rupturas continuas, ¿no? De tus expectativas. ¿Quién ayuda a esos jóvenes a cambiar sus expectativas? Por suerte, los profesionales que están en activo, ¿no? En ese de día a día. Pero es costoso cuando no hay muchas salidas, ¿no? Pero también hay un porcentaje de jóvenes, no solo menores migrantes no acompañados, sino de nuestro país, que tiene diagnósticos de patologías y que no están tratados en estos momentos porque no existen o no hay suficientes recursos para poder atenderlos. Pero es que tampoco existe en la población de cada comunidad autónoma. ¿Qué hay? Pues jóvenes, algunas bolsas que aquí voy porque esta mañana cuando hablaba con la prensa me hablaban, ¿no? De esos descontrolados. Basta de decir descontrolados a los menores y a los jóvenes. Basta de decirles que son todos unos delincuentes, porque no lo son. No lo son, son una minoría. Y muchos de ellos han llegado hasta aquí porque han llegado muy jóvenes, por lo que hablábamos antes, porque muchos de ellos vienen de eso, o porque sus trayectorias vitales, sus trayectorias, ¿no? Sus capacidades mentales para aguantar todo lo que se tiene que aguantar, no es fácil. Si yo tuviera que pasar todos esos procesos, no sé si estaría demasiado cuerda. Acaban en una situación de mucha vulneración. ¿Y qué significa una situación de calle? En Barcelona, que en estos momentos hay ese boom mediático de que estamos en guerra civil, casi en guerra civil, y además que estamos en un proceso de que nos estamos matando. Yo vivo en el centro de Barcelona, yo vivo en el Raval mismo. Mi vida no ha cambiado de ahora a la que yo diría hará 5 o 6 años. No hay más. Los robos, es cierto que ha subido, pero bueno, es que tenemos 7 millones de turistas que llegan a la ciudad. Por tanto, y no solo son menores no acompañados, sé que están. Pero los que aparecen en la prensa, me decía una compañera, ¿no? de la prensa, dice, es que acaban de salir 2 noticias de que son menores migrantes no acompañados los violadores. Digo, ¿y cuántos nacionales de la manadas tenemos por aquí? ¿O todos son de origen marroquíes y son menores? Por favor, no simplifiquemos. Por tanto, sí que pediría a todo el mundo, ¿no? Cada uno donde estemos, con nuestro sentido de la responsabilidad, de la ética, que por favor desmintamos todo eso. Porque si no, vamos construyendo, y cada vez que intentamos poner un centro de protección, que en principio es para protegerlos, acabamos teniendo a todos los vecinos en pie de guerra porque han estado, ¿no? estigmatizados por todo ese contexto. ¿Qué pasa? Que es verdad que el 50% de los chicos que están en justicia juvenil son menores no acompañados, pero están en justicia juvenil porque no tienen a sus tutores legales en el territorio. Si no, no estarían en justicia juvenil. Pero como no hay, la ley dice que tienen que estar. Y el otro, los jóvenes en situación de calle. Ahí tenemos el gran problema. Porque van a ir. Y tenemos en estos momentos, sabéis, en Barcelona, ¿no? Todo el tema de los manteros, ¿no? Todas las problemáticas que hay.
por falta de derechos, por falta de darles oportunidades.